Encuentran más de 50 cadáveres en la casa de Valeria Márquez. Como si de un cementerio se tratara, la Policía Federal acaba de hacer un descubrimiento de infarto en la antigua propiedad de la influencer mexicana que, si no era suficiente con lo ya visto en su centro de belleza, ahora su casa también es foco de investigaciones. Pero ¿cómo fue posible todo esto? Quédate hasta el final y descubre la oscura verdad de la casa de Valeria Márquez. Tras el descubrimiento del túnel clandestino y el aseguramiento del arsenal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, las autoridades mexicanas, bajo la coordinación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, decidieron intensificar las inspecciones en propiedades relacionadas con la influencer Valeria Márquez. La operación comenzó la madrugada del domingo, cuando Harfuch ordenó la revisión profunda y minuciosa del inmueble, ubicado en una zona residencial de alta plusvalía en Zapopan. A diferencia de los primeros cateos, este se ejecutó sin aviso mediático previo y con personal de élite especializado en detección de restos humanos y residuos químicos orgánicos. El motivo era claro. Tras el hallazgo del túnel militarizado y el mega arsenal, el patrón de compartimentación logística indicaba que aún podría existir otras estructuras ocultas en la misma propiedad o incluso usos más siniestros para las instalaciones. Al inicio, el operativo no parecía arrojar ninguna novedad. Los salones, habitaciones, terrazas e incluso los closets habían sido ya inspeccionados en un cateo anterior, sin que se registrara algo fuera de lo común. Más allá de algunas reservas de metanfetamina, fentanilo y documentos cifrados que reforzaban el vínculo con la estructura operativa del CJNG. Sin embargo, en una inspección detallada del ala trasera de la casa, uno de los elementos del escuadrón técnico notó una anomalía térmica en el suelo, justo donde confluían dos pasillos en forma de L. El sensor indicaba una diferencia de temperatura constante, como si hubiera un espacio hermético oculto bajo el piso. De inmediato se procedió a la perforación controlada del área. Tras remover una loseta industrial colocada con adhesivo de alta resistencia, los agentes hallaron una compuerta rectangular de acero reforzado, sin cerradura visible. El acceso fue desbloqueado mediante herramientas hidráulicas. Lo que se abrió entonces no fue solo una entrada, sino el portal a una escena dantesca. Un sótano oculto, sin ventilación visible, con techos bajos y una humedad densa que hacía difícil respirar. Y en medio de la penumbra, bajo una iluminación apenas sostenida por linternas tácticas, se reveló el horror. En el suelo, apilados de manera improvisada, yacían cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición, algunos con signos de tortura, otros simplemente ejecutados con impactos directos en la cabeza o el torso. La primera inspección permitió contabilizar al menos 52 cadáveres, aunque se espera que esa cifra aumente a medida que avance el procesamiento forense del lugar. El olor era insoportable, y varios elementos necesitaron asistencia médica por inhalación de gases putrefactos. El hallazgo es brutal, inédito, en una zona urbana con densidad habitacional. Estamos hablando de una fosa clandestina camuflada dentro de una vivienda de lujo. Es una muestra escalofriante del nivel de impunidad con el que operaban estas células, señaló Harfuch en declaraciones posteriores. El acceso al sótano estaba sellado desde el interior de una compuerta tipo búnker y presentaba en sus paredes placas metálicas que reflejaban esfuerzos de aislamiento acústico. Según los peritos, los cuerpos llevaban tiempos distintos de descomposición, lo que indica que el sitio fue utilizado de manera continua al menos durante 2 años. Las edades de las víctimas parecen oscilar entre los 20 y 50 años. Algunos portaban tatuajes asociados a grupos criminales rivales del CJNG, lo que refuerza la teoría de que fueron víctimas de ajustes de cuentas. Las primeras líneas de investigación apuntan directamente a Ricardo N., alias el WR, uno de los operadores más brutales del CJNG y presunto responsable de las purgas internas y ejecuciones selectivas en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con los expedientes en curso, Ricardo N. habría utilizado el sótano de la residencia de Valeria Márquez como centro de disposición de cuerpos, aprovechando la aparente normalidad del lugar para pasar desapercibido ante la ciudadanía y las autoridades. La relación entre ambos ya había sido establecida en investigaciones previas, pero este hallazgo sugiere un nivel de colaboración mucho más profundo del que se sospechaba. Valeria, quien hasta hace semanas antes de su ejecución era considerada una figura mediática, con miles de seguidores en redes sociales, habría facilitado el ocultamiento del sótano y su mantenimiento, ya sea por complicidad directa o por omisión voluntaria.
Documentos encontrados en su computadora personal sugieren un conocimiento parcial de las actividades allí realizadas, incluyendo mensajes en clave que hacían referencia al cuarto frío o al almacén silencioso. La magnitud del hallazgo ha estremecido no solo a autoridades locales, sino también a organismos internacionales que ya venían siguiendo el caso de Valeria como un ejemplo paradigmático del uso de influencers por parte del narco mexicano. Lo que se suponía era solo un salón de belleza con vínculos al lavado de dinero ha derivado ahora en una investigación por crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. El país tiene que despertar. Si un salón de belleza y un influencer eran capaces de encubrir un túnel de armas y una fosa clandestina, entonces ya no hay fronteras claras entre lo criminal y lo cotidiano, advirtió una analista de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el lugar, peritos continúan trabajando a contrarreloj. Las labores incluyen identificación de los cuerpos, toma de muestras genéticas, reconstrucción de rostros mediante técnicas forenses avanzadas y la recolección de evidencia material. Hasta el momento se han encontrado también prendas, documentos personales y dispositivos electrónicos posiblemente sustraídos a las víctimas antes de su asesinato. La Fiscalía General de la República ya ha anunciado que integrará estos hallazgos al caso principal contra el CJNG y que buscará imputar cargos adicionales a los operadores implicados, entre ellos el propio Ricardo N. Pero ahora, ¿qué haría Harfuch? ¿Será que Valeria aún guardaba más secretos? Tras el hallazgo de más de 50 cuerpos en el sótano oculto de su residencia, las autoridades mexicanas han logrado identificar a varias de las víctimas, revelando un patrón tan inquietante como perturbador. Entre los cadáveres no solo se encontraban miembros del crimen organizado, sino también figuras del ámbito político, criminales de bajo y alto perfil, y al menos 5 influencers desaparecidos en los últimos 2 años, todos con una conexión común, una disputa pública, personal o comercial, con Valeria Márquez antes de su muerte. La revelación ha estremecido tanto a fuerzas de seguridad como a la opinión pública. Lo que inicialmente parecía un caso de encubrimiento logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación mediante una influencer, ha mutado en una investigación por múltiples homicidios con elementos de venganza, manipulación social y encubrimiento sistemático. El primer hallazgo relevante ocurrió durante las pruebas de identificación genética realizadas en los laboratorios de la Marina Armada de México. De las primeras 20 muestras procesadas, 5 coincidieron con registros forenses de personas reportadas como desaparecidas entre 2022 y 2024. La sorpresa vino cuando se cotejaron los nombres con archivos públicos y redes sociales. 2 de ellos habían tenido interacciones conflictivas con Valeria Márquez meses antes de su desaparición. Uno, un influencer de contenido fitness con más de 400,000 seguidores. Otro, una ex colaboradora que había denunciado públicamente por presunto fraude en la venta de productos cosméticos. La Fiscalía General de la República confirmó los hallazgos y abrió una nueva línea de investigación centrada en determinar si Valeria Márquez no solo servía como puente logístico del CJNG, sino también como canal para eliminar a rivales, voces incómodas y personas con las que había sostenido enfrentamientos. Estamos revisando con lupa cada desaparición ocurrida en la zona que tenga conexión directa o indirecta con la señorita Márquez, informó un vocero de la Fiscalía en una declaración reservada. Los casos más notorios no tardaron en generar reacciones. Uno de los cuerpos identificados pertenece a un político local de Tonalá, que, en su momento, criticó abiertamente el estilo de vida de ciertos influencers vinculados a redes sospechosas de lavado de dinero. Su desaparición en septiembre de 2023 fue atribuida a un posible secuestro express. Ahora se sabe que su cadáver se encontraba entre los cuerpos del sótano, con señales de asfixia y fracturas en las muñecas, lo que indica que fue retenido con vida antes de ser asesinado. Otro cuerpo identificado corresponde a una mujer joven, influencer de maquillaje y estilo de vida que, según registros en redes, había mantenido una acalorada discusión con Valeria en plataformas digitales. La disputa giraba en torno a acusaciones de plagio de contenido y manipulación de seguidores mediante sorteos falsos. Esta mujer desapareció misteriosamente luego de anunciar que revelaría pruebas contra Valeria en una transmisión en vivo que nunca se concretó. Hoy su cuerpo ha sido identificado gracias a un tatuaje parcialmente conservado en el brazo izquierdo. También se ha confirmado la presencia de al menos 2 sujetos ligados a bandas rivales del CJNG. Uno de ellos, un operador logístico de los Queenies, y otro, un presunto informante de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Ambos fueron reportados como desaparecidos a finales de 2022. Ahora se sabe que fueron asesinados y enterrados bajo la misma propiedad que Valeria habitaba mientras grababa tutoriales de maquillaje y publicaba fotografías con productos de lujo. Pero lo más escalofriante es que el patrón de las víctimas apunta a un modus operandi que mezcla lo personal con lo estratégico. Harfuch, en conferencia de prensa reciente, fue tajante. Estamos ante una red que no solo protegía armamento y logística, protegía también la impunidad para cometer asesinatos selectivos, utilizando la vida pública de un influencer como cortina de humo. Las autoridades ahora investigan si Valeria Márquez actuaba como cómplice activa en la selección de objetivos o si, por el contrario, era una figura manipulada por operadores de más alto nivel como Ricardo N., alias el WR, quien continúa prófugo. Sin embargo, los indicios encontrados en su residencia complican la narrativa de inocencia. Entre los objetos asegurados se hallaron agendas personales con anotaciones en clave, referencias cruzadas entre publicaciones digitales y fechas de desaparición, y audios donde se la escucha discutir con colaboradores sobre neutralizar amenazas sin precisar nombres. Uno de los audios, filtrado de manera no oficial a medios, contiene una conversación entre Valeria y un hombre aún no identificado, en la que se habla de hacerlo desaparecer con el mismo método que a la niña del evento de Reforma. Esta referencia ha abierto una nueva línea de investigación sobre un influencer de moda desaparecida tras un desfile en Ciudad de México en octubre de 2022, caso que hasta ahora se había clasificado como desaparición forzada sin pistas. La conexión entre el crimen organizado y la esfera de los influencers no es nueva, pero nunca antes se había documentado de manera tan directa. Expertos en seguridad digital y ciberinteligencia señalan que las redes sociales se han convertido en terreno fértil para construir personajes con acceso, poder simbólico y credibilidad entre públicos jóvenes, lo que facilita la operación encubierta de estructuras ilegales. Valeria no era solo una cara bonita, era un nodo dentro de una red que combinaba imagen, intimidación y asesinato. La visibilidad pública era su mejor disfraz, explica un analista de la UNAM. El equipo de Harfuch, que ha iniciado una segunda fase del operativo, revisando interacciones digitales pasadas de Valeria Márquez, incluyendo mensajes privados, correos electrónicos y menciones cruzadas. Ya se han identificado al menos 17 personas que mantuvieron disputas con ella y cuyas desapariciones o muertes no han sido resueltas. Algunas de estas personas pertenecían al medio del entretenimiento digital, pero otras eran figuras políticas menores, líderes de opinión o incluso empresarios que habrían cuestionado sus vínculos con figuras del CJNG. De confirmarse esta línea, la figura de Valeria se transformaría radicalmente, de influencer en ascenso a pieza clave en una estructura de eliminación silenciosa de enemigos. Las implicaciones judiciales y sociales son profundas. Para la opinión pública, este caso reconfigura la noción de éxito digital, poniendo en tela de juicio las historias aparentemente inspiradoras que muchas figuras públicas construyen sobre bases falsas o directamente delictivas. Familiares de las víctimas identificadas han comenzado a exigir justicia. Las redes sociales, que antes aplaudían los sorteos, promociones y viajes de Valeria, ahora son escenarios de reclamos, teorías y lamentos. Mi hermano confiaba en ella. Le creyó cuando le dijo que trabajaban con marcas legales. Ahora sé que lo usaron y lo silenciaron, escribió la hermana de una de las víctimas en una publicación viral en X. ¿Pero qué podrán decir ahora? ¿Dirán toda la verdad? En su más reciente intervención, aseguró que se solicitarán órdenes de aprehensión contra toda persona que haya colaborado, encubierto o facilitado este mecanismo de desaparición, ya sea de forma directa o como parte de la estructura digital ilegal que permitió ocultarlo. El eco de las palabras de Omar García Harfuch aún retumbaba en los pasillos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando comenzó a circular la nueva lista de nombres bajo investigación. No se trataba únicamente de sicarios o jefes de plaza. Era una lista distinta. No se trata solo de castigar a quienes apretaron el gatillo. Vamos a perseguir a quienes diseñaron las campañas para que nadie viera lo que pasaba detrás de la pantalla, había dicho Harfuch sin pestañear frente a los micrófonos. Y esa frase marcó el inicio de una segunda etapa del operativo. Una que no se centraba en las armas ni en los túneles, sino en la narrativa, en el blindaje digital, en la protección de imagen que envolvió con glamour la desaparición de decenas de personas. Los equipos de inteligencia digital ya no solo revisaban bitácoras y cámaras de seguridad, ahora rastreaban cada publicación de Valeria, cada campaña pagada, cada video editado, cada contenido promocionado en redes. Y lo que encontraron fue tan revelador como perturbador.
Un equipo de al menos 14 personas trabajaba de forma estable para ella, entre contratados directos y freelancers, construyendo una imagen de éxito, limpieza y bienestar, mientras los cadáveres se acumulaban en el sótano de su casa. Entre ellos había una agencia de branding con sede en Monterrey, una consultora de redes sociales de Guadalajara, un bufete legal especializado en estructuración de empresas digitales en la Ciudad de México y una pequeña productora audiovisual que había trabajado también para otros influencers de estilo de vida. Todos ellos ya estaban siendo investigados, no por lo que hicieron de cara al público, sino por lo que sabían y decidieron callar. Uno de los casos más emblemáticos es el de L.A., una estratega digital que manejaba la imagen de Valeria desde 2021. Según los registros del SAT, emitía facturas a su nombre por servicios de posicionamiento SEO y contenido patrocinado. Pero en su computadora personal, asegurada en un cateo simultáneo, se encontraron borradores de campañas para lavar reputación ante escándalos, guiones para videos de desmentido y líneas argumentales diseñadas para minimizar cualquier señal de sospecha en torno a su clienta. Incluso se halló un plan titulado Operativo Silencio, que detallaba acciones para dispersar comentarios negativos en redes mediante bots, cuentas señuelo y generación de tendencias alternativas. Pero el caso más alarmante surgió con la revisión del backend del sitio web personal de Valeria. Allí, en una carpeta oculta, los peritos encontraron bases de datos con información de personas con las que había tenido conflictos públicos, influencers, críticos e incluso periodistas que alguna vez publicaron algo que le incomodó. Varios de esos nombres ahora coinciden con los cadáveres encontrados en el sótano. No era casualidad, era un sistema, un método, un registro de enemigos. Harfuch fue claro: no vamos a parar hasta entender quién sabía qué y desde cuándo. Si alguien recibió un solo peso por construir esta mentira, será llamado a rendir cuentas. Las órdenes de aprehensión comenzaron a girarse. La primera fue contra un abogado corporativo que ayudó a crear una red de empresas fantasmas usadas para justificar los ingresos de Valeria. Le seguía un productor audiovisual que borró archivos comprometedores del canal de YouTube de la influencer una semana después de que una de sus rivales desapareciera. Luego, una ex empleada de relaciones públicas que, según los mensajes extraídos de su celular, pidió a una agencia de noticias no tocar el tema cuando surgieron los primeros rumores de vínculos con el narco. La estrategia de Harfuch no era solo castigar, era desmontar, desnudar por completo la arquitectura que había hecho posible que una fachada de bienestar operara como una red de desapariciones. Ya no basta con capturar al sicario, hay que ir por el editor, el creativo, el contador, el que borró pruebas, el que inventó portadas de revistas falsas para legitimar una imagen manchada de sangre, dijo en su discurso más reciente. Los operativos se extendieron a oficinas, estudios y departamentos de lujo, en Ciudad de México, en Tulum, en Guadalajara. En algunos casos, quienes fueron citados para comparecer salieron de inmediato del país, lo que obligó a emitir alertas migratorias. Interpol ya colabora para dar con varios prófugos. Uno de ellos es un experto de criptofinanzas que, según las investigaciones, habría ayudado a ocultar pagos del CJNG a través de plataformas de NFT y transferencias fragmentadas en exchanges internacionales. Pero Harfuch también apuntó a una dimensión más profunda: la complicidad cultural. Este país necesita entender que la impunidad ya no se esconde solo en una finca en la sierra. Ahora se esconde en una historia de Instagram, en una canción de Spotify, en un sorteo de TikTok. Estamos viviendo una guerra narrativa, y la vamos a ganar con verdad. Los informes recabados por el equipo especial señalan que Valeria no actuaba sola. Formaba parte de un ecosistema digital construido para protegerla, defenderla y amplificar su mensaje. Cada vez que surgía un rumor, una denuncia o un comentario negativo, se activaba un protocolo que incluía publicaciones cruzadas con otras influencers, videos de llanto editados para generar empatía, campañas de donación y hasta lanzamientos de productos diseñados para cambiar el foco de atención. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.